que de alguna forma había que generar una disuasión para que los jóvenes bachilleres estudiaran derecho y se dedicaran a áreas técnicas, profesionalizantes en otras materias, eh, si se quiere en ese momento novedosas como la ingeniería industrial o civil, como por ejemplo el terreno de la medicina, y en fin, otros escenarios que sin lugar a dudas ocupan un espectro utilísimo y bastante útil de los campos de ciencia humana. Pero esa reflexión cayó en el vacío y entonces lo que hemos seguido es acumulando preocupaciones, inquietudes y finalmente solo el marco de concreción de la estadística podía darnos certeza absoluta de ese buen ritmo, de esa agenda jurídica. Y ese es el génesis de este ejercicio profesional del derecho en Colombia, que parte fundamentalmente de tres ejes clínicos, por así decirlos. El primero de ellos atiende fundamentalmente la perspectiva del egreso de estudiantes cada año en las distintas facultades de Derecho. El segundo, como antes lo anticipábamos, señala el derrotero de qué tan buena o no es la educación que se imparte hoy en día a los abogados en Colombia. Y el tercero, utilísimo también, por cierto, y complementario a los dos anteriores, subyacente a ellos si se quiere, y es el funcionamiento de lo disciplinario en materia jurídica. Pasemos entonces agradeciéndole a Paola que me va a colaborar pasando a la siguiente ficha o gráfica. Ay, doctor Hernando, ya que nos dio esta introducción, permítame, le robo 2 minutos porque yo debo hacer su presentación. Entonces, a todos nuestros asistentes, lo primero es agradecerles por estar hoy conectados en esta barra académica atípica de las que hemos hecho. Generalmente hemos hablado de temas sustanciales o procesales en diferentes áreas del derecho. Es la primera vez que vamos a hablar de una panorámica de la profesión. Así es que pueden estar conectados abogados, estudiantes de derecho o personas que quieran estudiar derecho. Qué mejor que conocer de propia mano cuál es el estado de la profesión para ver si se animan a continuar con ella o si eventualmente ya no la recomiendan o qué cambios debemos hacer en nuestra profesión. Es muy importante que todo nuestro auditorio conozca que tenemos un ponente de lujo. No podíamos haber encontrado una mejor persona, un rosarista tan destacado. Debo decirles a todos que sus calidades humanas son muy superiores a sus calidades profesionales, que es una persona espectacular, que tiene un humor maravilloso que no se ve en la seriedad de sus exposiciones, pero es una persona sumamente afable y sencilla. Hoy está con nosotros el doctor Hernando Herrera Mercado y el doctor es abogado de la Universidad del Rosario, especializado en relaciones internacionales y negociación, experto en contratación, arbitraje, procedimiento arbitral y derecho constitucional. Posee una acreditada experiencia en cargos directivos de alta responsabilidad legal del sector privado y estatal. Se ha desempeñado como presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, presidente de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado, conjuez de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, árbitro inscrito en importantes centros nacionales e internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial e integrante de más de un centenar de trámites arbitrales y paneles de amigable composición en materia de contratación pública y privada, conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, catedrático de pregrado y especializaciones en las universidades Externado, Javeriana, Rosario y Sabana, director de la maestría en la Universidad del Rosario, director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, presidente y secretario general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la Asociación de Exmagistrados de las Cortes ASO Magíster, colaborador, columnista y analista en temas de justicia y derecho de diversos medios especializados como Ámbito Jurídico de Legis, Caracol Radio, El Tiempo, conjuez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial,
secretario del Ministerio de Justicia y del Derecho, director de posgrado en diversas materias en la Universidad del Rosario, asesor de la Comisión Especial Legislativa, órgano reglamentario de la Constitución de 1991, asesor jurídico de la empresa Bavaria S.A., director del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, tratadista, autor y director académico de distintas obras y publicaciones en materia jurídica, destacándose las siguientes: los juicios y procedimientos ante las altas cortes, la impugnación de los laudos arbitrales y la primera enciclopedia arbitral, Arbitraje 360. Reitero nuestra total gratitud y también, doctor Hernando Herrera, contarle que Clic al Derecho es una plataforma virtual, educativa, creada en el año 2016. Empezamos a hacer videos sobre derecho para democratizar el conocimiento de forma gratuita, pero esta es la primera vez que tenemos una barra académica y me siento honrada, totalmente enalteciendo que nuestra apertura de Clic al Derecho sea con un abogado rosarista de sus calidades profesionales y humanas. Dicho esto, ahora sí doy lugar a nuestra conferencia del estado de la abogacía en Colombia. A todos los asistentes recuerden que nos pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano para que puedan participar a viva voz y con el micrófono y cámara en el momento correspondiente. Sentémonos a escuchar lo que es el estado de nuestra profesión en Colombia, miremos si somos muchos abogados, miremos si somos pocos abogados frente a esas estadísticas que decían que era un mito frente a los jueces y la administración de justicia, validemos si somos muchas facultades sin tantos requisitos, verifiquemos cómo está el tema disciplinario frente a los abogados y ese desequilibrio que muchas veces se dice entre los litigantes versus los funcionarios, que dicen que es más severo el régimen sancionatorio, disciplinario para los abogados que para los funcionarios. Doctor Hernando Herrera, el auditorio es todo suyo. Pues muchas gracias, doctora Diana. Yo tengo fama de que duermo poquito, cosa que es cierta. Yo duermo 4 horas diarias. Generalmente duermo bien. Hoy voy a dormir bien y mejor con esa amabilidad de verdad inmerecida y esas palabras tan gratas que desde luego simplemente lo que reflejan es el querer haber acertado en la vida haciendo las cosas bien. Nada distinto a eso, de una vida de persistencia y los honores, pues todos ellos y las posibilidades que me ha dado en la vida, sin duda alguna, el regente y el dueño de ellas no es quien les habla, sino la concesión de la buena holgura del destino, de la bendición de Dios y seguramente también del juntarme siempre con personas generosas a mi lado. En ese sentido, nuevamente, muchas gracias, doctora Diana. Este primer aspecto, observen ustedes, nos lleva a la reflexión, como la doctora Diana también lo manifestaba, a ese panorama, si se quiere, crudo pero cierto, inquietante y además preocupante de cómo se ha venido incrementando de manera, si se quiere, desbordada por algunos, el ejercicio de la profesión en Colombia. Estas estadísticas además parten de la base del ejercicio serio de hace más de un lustro y observen ustedes con la sola variable estadística en lo que hace de la curva, ¿cierto? No vamos a cansarnos con términos, desde luego, matemáticos, pero sí la curva es indicativa de elementos fundamentales con relación a los abogados que están siendo egresados de nuestras diferentes varias y ciertamente abultadas facultades de derecho en el país y cómo adicionalmente se incrementan esas variables de manera geométrica más allá que matemática. Al cierre del año pasado, el país tenía 728 abogados por cada 100.000 habitantes. Eso nos ubica en una media alta. Incluso utilicemos el superlativo que corresponda, o que corresponde en este caso, altísimo a nivel internacional en lo que hace de número de abogados por cada 100.000 habitantes. Somos, y a fe y cierto que es decirlo, uno de los países del mundo que tiene un mayor número de abogados teniendo en cuenta esa perspectiva y esa variable. Y ustedes lo ven no solamente en lo que hace de los abogados egresados, sino también
los abogados con tarjeta profesional vigente, dado que algunos de nuestros colegas no optan por el camino de solicitar el registro oficial y por ende de obtener esa tarjeta profesional. Y observen que nunca ha existido prácticamente un descenso, sino un incremento que se ve en cuanto a lo uno y a lo otro reflejado en ese criterio y en ese carácter fundamental. Adelante, por favor, con la siguiente gráfica. Esa sobrepoblación, y en el cuadro se habla de sobreoferta, sobrepoblación, porque podemos estar hablando de que, desde luego, a ser uno de los países en el mundo con mayor número de abogados, nos está también señalando unos comparativos de por qué podemos hablar de sobreoferta. Porque generalmente la evidencia fría, el dato seco, si no se compara, termina siendo inerte, termina siendo, si se quiere, inusual o irrealizable. Pero ¿por qué decimos que en Colombia existe ciertamente esa sobrepoblación o esa explosión demográfica en materia jurídica, si así se quiere? Pensemos entonces un referente como el europeo. En Europa, todo el continente como tal, más allá de lo que concierne a la Unión Europea, todos los países que conforman el viejo continente, existe un promedio de 172 abogados por cada 100.000 habitantes. Quiere yo decir, Colombia, por un tanto más de 5, hace las veces de superioridad frente al número de abogados que tiene Europa. Y ahí sí entonces, cuando la variable es tan alta, podemos señalar que específicamente es una variable de preocupación, desde luego, más aún porque llegará un momento determinado en que el mercado laboral no tenga la capacidad, si no es que ya estamos en ese escenario, de absorber a los profesionales del derecho que anualmente están egresando de nuestras facultades. De otro lado, también quisimos medir un aspecto que es fundamental, y créanme que yo en esto soy obsesivo, y les voy a decir por qué, y es la participación de las mujeres en la profesión del derecho. Porque yo creo que los hombres hemos sido desconsiderados, hemos sido injustos, y creo que además que ese mea culpa tiene que venir de nosotros, cuando hemos atropellado la posibilidad de surgimiento de las mujeres, no solamente en lo que hace del ejercicio válido del derecho, sino también, por ejemplo, observémoslo, y quienes me conocen saben que yo hablo de manera contundente sin importarme consecuencia alguna. Nuestras altas cortes han sido en exceso machistas. Y esto no lo estoy diciendo a espaldas de ellas, lo he dicho en cada encuentro que amablemente me han invitado. Seguramente llegará el día que no me van a invitar, pero no importa, mientras que siga teniendo esa licencia, seguiré diciéndolo. Es abiertamente preocupante que instituciones que respetamos tanto, y claro que las respeto, ¿cómo no voy a respetarlas si además me han consignado el privilegio tanto la Suprema como el Consejo de Estado de pertenecer a su lista de conjueces? Lo que no quiere decir que con anuencia monacal no o cartuja no haya la posibilidad de cuestionarlas, claro que sí, y uno de los aspectos fundamentales es ese, el déficit de composición femenina en esas cortes. Es absurdo, queridos amigos y amigas, como al decir señalaba el presidente Gerard Restrepo en sus inicios de discurso, que el Consejo de Estado en sus más de 200 y tantos años solamente haya tenido 5 mujeres presidentes en toda su historia, como lo es también que en sus más de 135 años la Honorable Corte Suprema de Justicia tan solo hubiera tenido 2 mujeres en su presidencia. Es abiertamente preocupante ese respecto que nunca se hubiera dado la posibilidad de la concurrencia de 2 mujeres en algunas salas de la Corte Suprema de Justicia. Eso pasa, por ejemplo, en la sala penal. Nunca en esas casi 14 décadas han existido 2 mujeres al mismo tiempo en la sala penal. Como también de manera excepcional han existido 2 mujeres, pero no más en la sala laboral, y solo hasta hace 2 años hay 2 mujeres concurriendo en la sala de casación civil. Perdón, si a ejemplos también nos referimos, debemos decir
que en cuanto a la sala de consulta y servicio civil, si bien reportamos con novedad y también con beneplácito que hoy en día existen 2 mujeres dentro de los 4 miembros de esa sala, pasaron más de 20 años sin que existiera o tuviera cupo femenino esa sala tan importante y tan relevante. Hay también dentro del Consejo de Estado secciones en las que nunca han concurrido 2 mujeres, como por ejemplo pasa con la primera. Por fortuna hay otras que sí, en la quinta hace algunos años, 3 años, concurrieron 2 de ellas dentro de los 4 que la conforman. En la tercera también se ha dado el evento también de la concurrencia dual. Y si hablamos de la Corte Constitucional, podemos decir que recordemos, o vale la pena recordar, que en su primera promoción de magistrados no hubo dentro de los 9 magistrados ni una sola mujer. Y que incluso solo hasta el año pasado, por primera vez en la historia, la Corte Constitucional tuvo mayoría femenina con un 5-4 que fue momentáneo, que fue transitorio. Y me perdonan ustedes, los colegas, pues desde luego colegas abogados, pero ese discurso tenemos que darlo nosotros, tenemos que interiorizarlo, porque cuando son ellas las que con valía y además con certeza alegan por esos derechos, se les tilda de feminazis, de histéricas y otros términos misógenos. Por eso, dentro de la tarea que yo me he propuesto en la corporación está precisamente esa, sin descalificar nuestro género, el masculino, pero sí darle la participación debida a la mujer en la alta cúpula judicial. Y a fe que así lo hemos hecho en otras vertientes del derecho. Cuando yo fui presidente de la Corte de Arbitraje, me preocupó al tranza, porque los nuevos ingresos estuvieran sobre todo caracterizados mayoritariamente por ser del género femenino, o los ascensos de la lista, de la denominada lista B a la A, todas ellas fueran promovidas mujeres. Y este evento lo traigo a colación porque también durante muchos años se ha dicho ciertamente que existe una mayor participación femenina en el derecho. Y eso ha sido así. Es muy cierto e indicativo que desde el año 96, año además inolvidable para mí porque ese año conocí a mi señora, con la cual además soy padre de 3 niñas, 3 hijas, y eso pues también el destino se encarga uno de darle esa serie pues de desideratum para interiorizar aún más esos elementos fundamentales y al tener esa visión de ellas y sin ninguna haber, por lo menos de las 2 grandes, haber estudiado derecho, sí tengo una visualización que me permite indicar ese margen de acción de diferencia que se perpetúa en todas las profesiones, pero lo que hacen las mujeres y en el derecho, del año 96 al año 08, hubo un incremento fundamental. De hecho, mi curso, graduados en el año 91 de las promociones de la séptima papeleta, había mayoría femenina que de hombres, pero también hemos visto que en los últimos años, luego del 08, ha existido una pequeña merma de la participación o estudio de la mujer en el derecho. Y actualmente podemos decir que de todos modos es prácticamente igualitario las mujeres que poseen tarjeta profesional vigente con un 46% versus los caballeros, colegas que así lo tienen. Quiere yo decir, si lo que estamos viendo reflejado en la masa crítica, en el talento humano en materia jurídica es mayor prevalencia y ya casi equilibrio e igualdad en lo que hace de mujeres, pensamos que eso se debe reflejado en todas las áreas ellas del derecho, incluida la composición de las altas cortes, incluida, ¿por qué no? También pasemos a lo extrajurídico, como por ejemplo lo que es la participación de las mujeres en el rango de socias de grandes firmas de abogados o abogadas medianas. Es un elemento y una reflexión que quiero dejar porque es lo que también la estadística nos está indicando. Adelante, por favor. Ahora bien, pasemos al segundo eje temático, y es el que tiene que ver con la formación académica. ¿Qué tan buena o no es la educación que se le está impartiendo a nuestros estudiantes y nuestras estudiantas de derecho? Y ahí tenemos específicamente que con corte al año pasado,
existen más de 220 instituciones de educación superior activas con nivel de formación universitaria en el país, un número altísimo, su gran mayoría privadas. Según la torta de distribución, 161 de esas 227 son privadas, el resto desde luego son públicas, en lo que hace fundamentalmente de la carrera de pregrado. También vemos una explosión en cuanto hace la profusión de creación de nuevos programas de derecho a nivel de pregrado. Esto también lo veremos, nos va a sintonizar en un cotejo desfavorable si se quiere y si se mira desde la perspectiva crítica ese crecimiento desbordado de esa creación de nuevos entes universitarios o facultades de pregrado en derecho. Adelante, por favor. ¿Y por qué decimos que es desbordado? También por esa comparación. Yo soy defensor a ultranza, y podemos estar en la anterior, por favor. Yo soy defensor a ultranza de la autonomía universitaria. Creo que nuestras universidades además son de gran nivel, no solamente en lo que hace el derecho, ahí está el reconocimiento que normalmente estadísticas y índices internacionales a ese respecto reportan. Pero sí debemos decirlo simplemente para lo que el registro indique, que a partir de la ley 30, luego de la constitución del 91, que no dejo de defender, y como decía mi abuela, para que nos vayamos entendiendo, yo soy de la constitución del 63, mi espíritu es absolutamente federalista, creo que en este país el centralismo nuñista, y que coste que mis antepasados todos son cartageneros, seguramente yo seré el único descendiente de cartageneros que reniegue de Rafael Núñez, pero lo hago porque pienso que el centralismo le quitó capacidad de movilidad social, empresarial, política a este país. Y reemplazamos un modelo seguramente imperfecto como era el federal por un modelo que de alguna forma cercenó esa capacidad de innovación que los estados federales le dan a las personas que no son del centro de impulsión política. En este caso, los que no son de Bogotá, mucho más cuando Bogotá, que es igual la ciudad de todos, no solamente los que han nacido aquí, sino la ciudad de todos, pues ofrece tanta generosidad para el recién llegado, pero con independencia de eso está rodeada de unas murallas infranqueables prácticamente geográficas que hacen que ese centro sea todavía mucho más reconcentrado y que hace que esa afectación a lo que, a diferencia de lo que pasa en otros países con tendencia centralista, lo que era la vieja España en su momento, lo que puede ser las repúblicas anteriores de Francia, hacen que se desdeñe y que se haya menospreciado el ejercicio de la provincia, lo cual también es un punto crítico. En lo que hace de las facultades de derecho, la gran mayoría de facultades de derecho creadas no están difuminadas a nivel nacional, tienen precisamente como horizonte principal la capital de la República, quiere yo decir la ciudad de Bogotá. Pero sí es importante, también y ustedes lo ven, como decía mi profesor de macroeconomía en la universidad, los bocadillos como son específicamente crecientes en lo que hace ese margen de profusión de creación de número de programas de pregrado en el país. Y utilicemos nuevamente un cotejo, un reflejo. Así como hablamos frente al número de abogados, ¿no? De la tasa que se presenta en Europa, aquí hemos querido traerla a Estados Unidos. En Colombia, por cada 10 millones de habitantes tenemos 22 facultades de derecho. En Estados Unidos hay 6. Y esos polos y esos aterrizajes sirven de base para saber si estamos hablando también de que así como puede existir un exceso en cuanto a lo que hace del número de abogados y de abogadas, también podría existir el momento de revisar si existen muchas facultades, mucho más con lo que sigue, que es la acreditación académica. ¿Cuántas de esas facultades tienen o reciben una alta acreditación académica? Adelante, por favor. Y nos encontramos entonces con este otro llamativo dato, y es que solo 46 de los casi 200 programas de pregrado
tienen acreditación de alta calidad. Y cuando además vemos y comparamos ya a nivel interno, a nivel de nuestro gran país, de la siempre querida Colombia, y la identificamos con otras morfologías académicas presentes en otras carreras, podemos estar hablando, ciertamente, que nuestra área de profesión presenta una menor calidad académica en lo que hace la impartición de ese modelo pedagógico, de lo que pasa, por ejemplo, con la economía y con la medicina, donde casi se llega a tener por equivalencia o por equilibrio el mismo número de programas con registro calificado, es decir, de alta calidad, versus los que no lo tienen. Y esto pues es no solamente complejo, sino también absolutamente evidente. No solo es que tenemos mucha educación en materia jurídica, sino que también tenemos mucha regular educación en materia jurídica. Premisas ellas fundamentales que conspiran precisamente frente al ejercicio idóneo de la profesión. Habrá entonces que aumentar los controles, habrá entonces que hacer más eficiente esa operatividad sin desdeñar ese principio, claro está, de autonomía universitaria. Si les dije antes que yo soy partidario y amigo de esa Constitución de Río Negro del 63, nada mejor que lo afinque que la expresión fisiócrata del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, obviamente, sin que sea el Estado un Estado dormilón, el Estado burocrático, inservible, sino un Estado que atienda por medio de una regulación clara, fija, estable y, si se quiere, corta, para garantizar que los servicios públicos sean eficientes en beneficio de las ciudadanas y de los ciudadanos. Eso es lo que se impone además en el mundo entero y seguramente vamos a llegar allá, porque los estados farragosos, los estados grandielocuentes, son inservibles porque han demostrado ser que se preocupan más por el mantenimiento a veces de una burocracia que por el fin útil que debe prestar, que es el beneficio al ciudadano. Ahora, claro que sí tiene que ser un estado fuerte, tiene que ser un estado que tenga superintendencias, que tenga reguladores, para que controlen en debida forma dentro de ese bien entendido, bien común, esa iniciativa privada, para que la iniciativa privada se encauce específicamente dentro de esos fines colectivos, que es, en todo caso, al decir de Rousseau, la finalidad última por la que el ser humano pasó y abandonó ese estado salvaje donde podía hacer todo para ese estado civilizado, entregándole parte de sus competencias o todas las competencias al Estado, para que como contrapartida el Estado le responda con regulación, con control y, si se quiere, eventualmente con prestación de servicios de alta calidad. En lo que hace nuestro estudio, reportar entonces esa preocupación por esos niveles marginales de alta acreditación, o mejor, regular acreditación de alta calidad en lo que hace nuestra profesión. Adelante, por favor. Ahora bien, tenemos que esa acreditación no solamente se otorga en nuestro país a los programas, sino también a las instituciones. Quiere yo decir, no solamente es una medalla que se cuelgan específicamente algunos de esas carreras, como tradicionalmente en Colombia le denominamos a los programas de formación académica, lo que los Estados Unidos denominan los college, sino que también se otorgan a nivel institucional. Es una medalla para toda una institución de alto nivel, quiere yo decir, una universidad. Eh, y la problemática se incrementa cuando sí ciertamente vemos que esa inspección y vigilancia por parte del ministerio es precaria, precaria. Vuelvo y repito, no importa entonces si un estado grande o pequeño en el cual creamos, lo que importa es que ese estado no está prestando los servicios como debe ser, por lo menos en lo que hace específicamente esto. Y a hoy, 6 de cada 10 estudiantes matriculados en el país se van a graduar de derecho sin estar inscrito en una facultad o en una universidad de alta calidad, lo cual resulta preocupante porque es una media superior, obviamente, al 50% o a la mitad. Adelante, por favor.
Dentro de eso, también, además, vemos otra vez, para traer a colación ese desdechado centralismo que tanto daño le ha hecho a las regiones del país. Yo recuerdo esa vieja anécdota americana, sin querer idealizar ningún país, porque no hay país perfecto, pero hace 50 años no existían Las Vegas, era un desierto. Y seguramente si los Estados Unidos fuera un país centralista, no existiría, porque Washington no hubiera permitido que se crearan casinos más allá de sus narices geográficas para efectos de explotar un negocio que seguramente tiene su rentabilidad. Si existe, es porque existe un Estado federalista y un Estado que permite y protege esa iniciativa. Y entonces, si a mí me dijeran que es que en nuestra amplia geografía, de eso que poéticamente se dice la Colombia profunda, término que es poético pero que nuestros políticos han hurtado, seguramente porque no conocen gran parte de esa Colombia profunda. Yo tampoco, pero no señalo que la conozco como sí algunos de ellos. Pero si vemos específicamente eh, eh, esa profusión de pregrado de Derecho de alta calidad está también centralizada en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, es decir, en los grandes centros de impulsión política. Con lo cual entonces, si ya nos vamos a las regiones y entre más allá onda el calado, la milla, más fronterizo el extremo frente a Bogotá, estaremos llegando a un punto más crítico porque quiere decir que aún más estamos llegando a niveles superfluos de educación superior en lo que hace el derecho de alta calidad. Y esta es una preocupación y la culpa no es de Bogotá ni de nosotros los bogotanos, ni de la gente de Medellín, ni de la gente de Cali, ni de los bumangueses, ni de los barranquilleros, que viene siendo mi segunda patria chica, sino que es culpa del modelo tal y como ha funcionado. Y tampoco se trata entonces de cercenar el ejercicio académico de estas grandes ciudades, sino de ver cómo lo homologamos para tener ciertamente un horizonte más igualitario en lo que hace de la formación pedagógica. Porque el resultado lo que nos está indicando es que prácticamente el, casi el 70% de esos programas de alta acreditación están centrados en las 5 principales ciudades del país. Adelante, por favor. Y por último, el tercer eje temático, que es el control disciplinario al ejercicio de la profesión. Y voy a correr porque la manito de la doctora Diana para mí es como la mano de Dios, que dice la ranchera. La ranchera dice, solamente la mano de Dios podrá separarnos, solamente la mano de la doctora Diana tiene obviamente el horizonte para acelerarme, porque generalmente, imagínense, uno abogado y de origen costeño, yo puedo durar fácilmente 4 horas y media hablando y mi señora dice que 8, pero bueno, a ella se le perdona la injuria y la calumnia porque pues dentro de eso eventualmente no habría lugar a hacerlo luego de 26 años de casado. Pero No, mi doctor Herrera, la mano es por que el tema disciplinario pues da un poquito de miedo, pero no es por acelerar la conferencia, para nada. muy bien, muchas gracias, doctora Diana, pero así fuera, usted manda y qué bueno estar siempre comandados por manos y por los cerebros femeninos. De manera tal que el control disciplinario, pues aquí no hace la pena, no vale la pena, pues ni más faltaba hacer simplemente mención, enlistar lo que son las distintas causas que pueden dar lugar a una falta en el ejercicio de la profesión jurídica. Y pues eso sí, los que hemos sido litigantes lo sabemos desde todo punto de vista. Podemos avanzar entonces, por favor. Y tenemos ciertamente una investigación de lo que era esa anterior sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Que fíjense ustedes la perversidad, no del sistema, sino también de quienes lo conforman. A pesar de que ellos velaban por ese control disciplinario de la profesión jurídica, abogados,
abogadas, juezas y jueces. Pues específicamente también dentro de ellos se presentaron conductas anómalas. Ahí hay, por ejemplo, exmagistrados encausados ante la aparentemente paquidérmica y a veces inservible comisión de acusaciones por actos que derivaban en conflicto de interés. Ahí también se conoció el hecho de magistrados de los denominados para vergüenza nacional los magistrados eternos. Casi toca emplazarlos para efectos de sacarlos de sus despachos judiciales a pesar de que habían terminado su periodo. Pero eso desafortunadamente, como dicen en Boyacá, es lo que a veces da la tierrita. Y a pesar de ello, reportemos en la estadística, ¿no? Que durante la existencia, básicamente el año 96 al 20, antes de entrar la hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se adelantaron casi 25.000 investigaciones a abogados. De ellas, casi 21.000 derivaron en una sanción. Sin embargo, observen ustedes, y no quiere decir que cada vez que se investigue a alguien es para sancionarlo. Simplemente reportémoslo a nivel estadístico con la lectura que ello se puede apreciar. De ese número de sanciones, ¿cierto? Específicamente, el número anual de juristas sancionados superó el 1% en lo que hace, propiamente dicho, de la exclusión, que es la sanción más dura. La sanción ciertamente, pues, de alguna forma que pesa. Las demás son suspensiones, amonestaciones. Entonces, de ese universo tan finito, pues estamos hablando de un 1% que resulta bajo en todo caso, frente a esa propiamente dicho exclusión de la profesión, que es la inhabilidad para poderla ejercer por largo plazo o a largo término. Adelante, por favor. Eh, y aquí este marco de acción nos indica entonces, ya con mayor precisión, lo que son ese tipo de sanciones. La censura, la multa o la exclusión. La censura es esa reprobación. La multa, pues, es una sanción pecuniaria, como ustedes bien lo saben, queridos colegas y queridas colegas, y la suspensión, obviamente, es la imposibilidad de ejercerla transitoriamente, y la exclusión es la cancelación de la tarjeta profesional. Cuando miramos eso dentro de la torta, término también que utilizan los economistas, pues vemos el débil influjo que tiene fundamentalmente el tema de la exclusión. Observen ustedes, como antes lo decíamos, tan solo un 1%, y lo que se lleva el porcentaje superior tiene que ver seguramente con la amonestación y con la suspensión. Y en todo caso, la suspensión siempre ella en términos inferiores a los 6 meses. Luego hemos tenido, por lo menos en lo que indica esto, dos tipos de lectura. O las faltas que cometen los abogados terminan siendo tan dóciles, tan menores, y también obviamente los jueces o los funcionarios judiciales en general terminan siendo tan menores y, si se quiere, tan insignificantes, que no requieren la puesta en marcha de las mayores sanciones, o que el órgano disciplinario ha sido complaciente, cómplice con muchas de esas conductas a pesar de lo gravoso que tiene. Da para una lectura o da para la otra, dependiendo obviamente las interpretaciones que en ese sentido se pueda dar, pero lo que sí no es menos cierto es que la estadística es esa. Quiere yo decir, podemos decir, por cada exclusión, ¿no? O por ese 1%, se presenta un marco superiorísimo a nivel de suspensión y a nivel específicamente de censura. Adelante, por favor. Mm, algunos datos que nos reflejan de lo que hoy ya no, ya pasamos del episodio de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para sentarnos en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ente que, como ustedes bien saben, ya lleva 2 años de ejercicio. Se puso en marcha en plena pandemia por allá en el enero del año antepasado, y según algunos datos, recibiendo ellos procesos, y estos datos los extractamos
de nuestra Cumbre de la Justicia. A propósito, todos cordialmente invitados. La Cumbre de la Justicia de la Corporación es, Excelencia en la Justicia, es el único evento a nivel jurídico en el año que agrupa a todos los presidentes de las altas cortes, pero no para efectos simplemente de congraciarse con ellos, sino para efectos, y a fe y se los agradezco, de que ellos rindan ante la ciudadanía un balance, por supuesto breve, por supuesto sucinto en aras del tiempo, pero un balance en torno al comportamiento de su jurisdicción a nivel anual. La cumbre de este año está programada para el 23 de noviembre. Se puede asistir a la misma en la Universidad Javeriana o lo más, y nos vamos rotando de universidades. También hemos estado en el Externado, en la Universidad del Rosario, en fin. Y también, de otro lado, se puede ver cómodamente desde las oficinas respectivas, accediendo vía streaming. Y ahí el magistrado San Pedro nos compartió elementos interesantes de esos casi 6.500 y tantos procesos que ellos recibieron. Y es una distinción en lo que hace de los que venían contra abogados que contra funcionarios. Claro, ahí alguien podría decir, quiere decir entonces que como se reciben más investigaciones, más procesos, más solicitudes de investigación, más denuncias contra abogados, es que ellos tienen un regular comportamiento, un comportamiento más alto en cuanto a lo irregular que los funcionarios. No, pues por una simple variable. Abogados con tarjeta profesional, hoy en día ya casi estamos superando los 380.000, si mal no recuerdo, y creo que el número va en aumento. Los funcionarios judiciales, jueces por lo menos hay 5.000, en la fiscalía hay 23.000, es decir, los funcionarios judiciales creo que pueden estar llegando a 30.000 en general. Luego, en principio, observen ustedes, pues son muchos más, por utilizar ahí ese dato cierto, muchos más, o somos muchos más los abogados y abogadas que los funcionarios judiciales. Pero eso es lo que él nos reportó en esa estadística. Y señaló también que ya la comisión había señalado de esos 6.520 procesos, había decidido sobre 1.200 y tanto, exactamente sobre 1.212 procesos. Todavía no tenemos entonces una estadística conceptual permanente que nos dé lineamientos en lo que viene haciendo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Eso sí, lo que podemos decir es que ha tenido, a pesar de sus 2 años de inicio, un control disciplinario, si se quiere, mucho más eficiente que el que prestaba la anterior sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, después de estos escenarios, entonces, creemos que hay varios elementos y reflexiones y recomendaciones para surtir. Pensamos varios ellos, desde luego a título caprichoso, si se quiere, pero no con intención distinta a fortalecer nuestra profesión, que es el horizonte fundamental. Debemos establecer barreras de acceso más amplias para el ingreso a las facultades de Derecho y desde luego para el egreso en lo que hace los estudiantes. También debemos fortalecer, tal y como se recomienda, el ejercicio del derecho y lo que hace específicamente de la disciplina y de las conductas de los abogados y funcionarios judiciales en general. Pero también debemos exigir mayor acreditación académica en lo que hace las facultades de Derecho y de los centros académicos dedicados a esas funciones. Esas serían algunas de las reflexiones, pero por supuesto, tratándose de un estudio tan reciente, es más lo que la corporación se ha preocupado en recibir para efectos de concretar iniciativas públicas y de política pública en ese sentido. Remitirle, como se hizo estos estudios, a los funcionarios judiciales incumbentes, desde luego también al ente gubernamental en lo que hace de lo educativo, a las facultades y, en fin, a todas las personas interesadas o interesados en vislumbrar estos aspectos específicos. Eso es lo que yo tendría que decirles.
y también, como dicen en mi tierra o la tierra de mis antepasados, y creo que eso se dice en toda Colombia, eso es lo que hay. Eso es lo que hay con relación a esa radiografía y los datos no mienten, los datos preocupan, alegran, los datos obviamente simplemente son una medición y como dicen los médicos, la culpa no es mía, la culpa es del paciente. Muchas gracias. Doctor Hernando Herrera, muchas gracias. Yo también considero que los números nos dan un panorama certero, porque a veces todo queda vago, abstracto, pero cuando podemos condensarlo en estadísticas, sin duda alguna aterrizamos esas realidades. Bueno, varias preguntas, varias preguntas. Entre ellas, deberíamos tener una ampliación o una modificación de nuestra ley de participación de cuotas para la mujer de la ley 581 del 2000 para lograr que en las altas cortes realmente tengamos paridad. Qué excelente pregunta. Y por fortuna en la anterior revisión a la ley estatutaria de la Administración de Justicia, nuestra ley estatutaria no se actualizaba, no se refrendaba desde el año 96. Y hace un par de años el Ministerio de Justicia logró precisamente, y los acompañamos en esa reflexión, logró la aprobación de una reforma, si se quiere quirúrgica, pero no por eso menos importante, a la Administración de Justicia, y ahí convirtió en canon legal para que progresivamente, pero sobre todo a partir del año 30, sea obligatoria la concurrencia dual paritaria dentro de la alta cúpula judicial. Yo le he dicho a los magistrados y magistradas que eso no es óbice para iniciar ese desiderato ya mismo. Se trata simplemente de una medida que se aplazó en el tiempo para darle unos lineamientos específicos progresivos, pero no quiere decir que eso no se pueda utilizar. Desde luego, yo entiendo que cuando en una lista se presentan candidatos, todos ellos buenos, mujeres y hombres, es un albur lo que finalmente pase. Fíjense ustedes que la semana pasada y el día de ayer, el Consejo de Estado eligió vacantes para sus secciones primera, segunda, tercera y quinta. 4 hombres. Uno de ellos fue alumno mío, debo decirlo, desde ese momento una persona muy seria, muy responsable. No me cae la menor duda que merecía que él fuera magistrado. El otro, un académico de tiempo completo, muy consagrado. Con el otro trabajamos juntos y con el de la sección segunda, lamentablemente no lo conozco y yo me he mantenido mucho al margen de esa jurisdicción porque viniendo de una familia laboralista, adjuré o hice abdicación de esa posibilidad. Luego, no tengo una interacción para decir, me han hecho buenos comentarios en torno a él. Pero entonces yo decía, ¿y por qué no si había mujeres buenas en las listas? Y me decían, bueno, así se dieron las cosas. En todo caso, sí es una preocupación fundamental. Y miren cómo, me lo decía, por ejemplo, el doctor Quirós cuando estaba de presidente de la Corte. A mí me invitaron muy generosamente cometieron el error, perdón, desde luego, a hablar en la Comisión Nacional de Género y yo llevé estadísticas y a cada uno de los bloques de magistrados, Corte Suprema, Consejo de Estado, les hice el balance. Mire, esto es lo que ustedes han elegido en presidencias por secciones o por salas. Y por eso el doctor Quiroz entonces, cuando por primera vez en la historia designaron concurrentemente 2 mujeres en la sala civil, me dijo, doctor Hernando, te estamos cumpliendo, ¿no? 2 de 7 en la sala civil. Le dije, presidente, todavía falta mucho, ¿no? Entonces, claro, eso sin que repercuta en contra, porque entonces puede verse el otro fenómeno, discriminación en contra de los hombres y la discriminación es mala en cualquier sentido frente a cualquier horizonte. Pero yo sí creo, apreciada doctora Diana, que esa norma, que afortunadamente ya es una realidad, fue avalada por la Corte Constitucional en reciente revisión de esa ley estatutaria, pues ojalá empiece a dar sus primeros pasos para no esperar en ese horizonte. Todos los que hemos tenido la bendición de trabajar con mujeres, en mi caso en la Corporación Excelencia de la Justicia, somos 50% hombres, 50% mujeres. El director, quien les habla, se ha preocupado por esa realidad y creo que esa simbiosis de esos dos criterios, que sin lugar a dudas son complementarios, tiene una gran importancia para el ejercicio del derecho.
y por eso me parece importante. No es simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? No, que por ser mujer, no, es por ser mujer buena. Y en ese sentido, pues creo que ese escenario nutre la jurisdicción y es más, ¿cuánto le debemos a la presencia femenina el enriquecimiento de la jurisprudencia? No solamente en aquella perspectiva de género, en temas constitucionales, no, me refiero también a temas, por ejemplo, contenciosos, en lo que son las teorías de la acción de reparación directa, en lo que hace, por ejemplo, del rompimiento de la ecuación financiera del contrato, de ilustres magistradas del Consejo de Estado o en lo que hace de la sala civil de generación de teorías tan importantes como las surgidas a partir de los hijos de crianza, de la agencia mercantil, y todos ellos han sido enriquecidos con ese ejercicio dual. Luego, conmigo cuenten como soldado de esa causa, que es lo que aspiro a ser siempre. Ay, me place mucho escuchar esa iniciativa, pero con ejecución para la igualdad de las mujeres. Sin duda, aún nos falta, y no solo en las altas cortes, también en el ejercicio normal, en el litigio. Muchas veces vemos pues más jueces hombres cuando no están en un litigio y ven los abogados de los seguros, los abogados de las pruebas, son más hombres muchas veces, aun cuando en las facultades de derecho son más mujeres las que están estudiando. Y en los cargos directivos en entidades privadas del Estado y otras, generalmente estamos de segundas, ¿no? Vicepresidentas, secretarios generales, pero el alto cargo sigue siendo, está todo constantemente ocupado por hombre. Así es que me encanta, doctor Hernando Herrera, que usted abandere esta batalla, que de verdad es digna, justa y necesaria, y sin duda tenemos muchas mujeres juristas que enaltecer y muchas que tienen toda la capacidad de ocupar esos altos cargos. Por ejemplo, pues nuestra terna para fiscal por el momento es disruptiva, que tengamos más opciones de mujeres, nos da alguna mayor alternativa de que sea una mujer la fiscal. Otra pregunta. Si tenemos actualmente la ley 1905 del 2018, que es la ley que estableció ese examen de estado para los abogados, que se supone que se implementará desde el próximo año 2024, deberíamos tener otro tipo de exámenes diferente a ese, de acuerdo a la Corporación de Excelencia en la Justicia, debemos tener más requisitos para ejercer la profesión. ¿Este se queda corto o deberíamos esperar cómo nos va con este para ver o proyectar si se hace por áreas o por, como lo establece la corporación, eventualmente exámenes para litigar en diferentes estrados judiciales? No es lo mismo las Cortes Supremas, casaciones o tribunales recursos extraordinarios de revisión, apelaciones o jueces promiscuos, entre otros. ¿Cómo hacemos? ¿Esperamos cómo nos va con esta nueva ley o desde ya deberíamos pensar en exámenes para litigar ante cada jerarquía de la rama judicial? Perfecto. Lo que nosotros pensamos en ese sentido, doctora Diana, es un ejercicio precisamente ligado a ser más exigente ese ingreso a diferentes estamentos de la profesión. Ese examen, desde luego, es un buen inicio, pero para no perturbarse tiene que hacerse de manera seria, de manera responsable y de manera exigente. En los países donde existe el denominado examen a la barra es más difícil ese examen que cualquier otro preparatorio. Y eso hace exigente esa preparación y va depurando porque existen personas que, por ejemplo, les gustará mucho la aproximación a la ciencia jurídica, pero que por distintos aspectos no merecen o no reciben esa aprobación y terminan dedicados a temas paralegales. Quiere yo decir, son temas paralelos a la administración de justicia o el ejercicio jurídico, pero que los privan de ese, por ejemplo, de esa posibilidad de andadura directa ante una corporación judicial. Entonces pensamos que ese examen es un buen inicio, pero desde luego nuestra recomendación siempre ha sido, y así lo convinimos en mesas de reflexión y de discusión que nos invitaron a ese respecto, que sea un examen serio y que sea un examen obviamente que no perturbe otros elementos que son fundamentales. Pensamos que además las facultades de derecho están en la obligación también de concurrir con exámenes de naturaleza paralela, en lo que hace de exámenes de ciclo, como en algunas otras universidades del mundo a nivel jurídico se les conoce, para ir midiendo el conocimiento jurídico de los estudiantes en sus diferentes áreas, sobre todo en las áreas de especialidad o de especialización a las que quieran incursionar.
Y eso nos parece entonces que es urgente por una sencilla razón, por lo que indican los números. Los números indican una reflexión preocupante. Un paciente que no está en UCI, pero un paciente que presenta una alteración compleja y una anomia y un cuadro hemático, como dirían los médicos, pues desfavorable. Y en ese sentido, el control estatal es necesario, hay que surtirlo, pero también el control de calidad interna. Requerimos que exista además elementos disuasivos, si se quiere, para el estudio del derecho, porque lo que nos hemos dado cuenta es que al final del día al derecho se está llegando por diferentes vías. Porque, claro, existe vocación profesional, lo cual es loable, lógico, pero también por descarte. Y ese descarte hace que las carreras humanistas, como por ejemplo el derecho, como también le pasa a veces a la filosofía, como a veces también le pasa a la comunicación social, son mecanismos o válvulas o caminos de escape que no de verdadera vocación. Luego, esos exámenes complementarios universitarios endógenos, complementario con un exógeno que es este del cual estamos hablando, son fundamentales para incrementar sin que ello vaya en desdeño de los famosos preparatorios. En últimas, lo que queremos es crear varias barreras de contención para quien vaya a litigar, por ejemplo, o vaya a ejercer, o vaya o esté interesado en incursionar en la carrera judicial, tenga todos los elementos idóneos para ese propósito. Hago también cuña lo anterior. Hablando con algunos de los aspirantes al Consejo de Estado, algunos me decían que eran muy viejos y otros que eran muy jóvenes. El discurso personal que yo tengo a ese respecto, nosotros en el país hemos tenido magistrados muy jóvenes buenos y hemos tenido magistrados con un poco más de acumulación de millas en la vida también buenos. Y hemos tenido malos en uno o en otro sentido. A veces se parte de la base y dice, para ser magistrado de alta corte que tenga 25, 30 años de experiencia profesional y más de 50 años, porque eso sí garantiza. Y cuando a mí me ponen ese ejemplo, digo, perdón, y es que los condenados, que además desgraciaron la profesión, desdeñaron de la toga, de Malo, de Ricaute, no tenían esos requisitos, los tenían y defraudaron la confianza pública y defraudaron obviamente la rama judicial. Por eso yo siempre he preferido en lo que hace el cartel, a ese que le denominan cartel mediáticamente, no denominarlo, y no lo voy a repetir, como dice, ¿no? Como le dicen, el cartel de, no, yo hablo del cartel de Ricaute, de Malo y seguramente el otro sinvergüenza que está prófugo, que es el señor Bustos. Y ahí me perdonan, pero desde luego mi espontaneidad caribeña sale a relucir y seguramente se enquista mucho más porque dos de esos caballeros pues son de nuestra costa y nos hicieron además quedar supremamente mal. Entonces, qué bueno fue, y así lo hicimos nosotros, desde luego a sabiendas de que nosotros no éramos, no podíamos clasificar en la noción de sujeto procesal especial, pero en los casos jurídico-penales, en las causas criminales, seguidas a los señores Ricaute y Malo, estuvimos haciendo la veeduría ciudadana necesaria e interviniendo por medio de memoriales que seguramente no tenían ningún acceso para garantizar la debida condena. Y la debida condena es la máxima condena posible, tal y como la que les fue impuesta, y también en centro de reclusión ordinaria, no calzando seguramente pijamas de seda para dormir continuamente a pesar de haber perpetrado varios delitos, entre otras desde el Palacio de Justicia, sino con la ignominia que representa, ¿no? Desde un pabellón de las cárceles para que se miren en sus espejos, que no son otros que los ojos de otros criminales con los cuales pueden compartir, porque a la hora de la verdad nunca fueron nada distintos, distintos, no fueron jueces, no fueron abogados, fueron y son criminales. Doctor Herrera, nos hace erizar la piel recordando esa cruda realidad, esa tacha, digamos, a nuestra alta corte, que todavía nos persigue y que además ha hecho perder aún más la credibilidad, la confianza en la administración de justicia. Ya lo sabíamos de jueces de inferior jerarquía, pero obviamente un escándalo de la máxima dignidad, de la máxima corte de la jurisdicción ordinaria, pues sí que deja
a todos los colombianos y a todos los que hacen parte de la Administración de Justicia heridos. Doctor, ya que estamos hablando de tener más requisitos para los abogados, ¿cómo hacemos para tener más requisitos para ser juez civil municipal, civil circuito, de magistrado de tribunal o de magistrado de alta corte? No sé si eso está en la reforma de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pero al menos de lo que yo recuerdo, para ser juez civil municipal se requieren solo 2 años de egreso. Para ser juez civil del circuito se requieren solo 4 años de egreso. Y para ser de mayor corte se necesitan 8 años. Los 2 primeros son términos demasiado cortos. Un juez realmente está administrando unos casos que son relevantes, patrimoniales, familiares, de vida. Con 2 años de egreso se tiene realmente los estudios y la experiencia para nombrar la máxima dignidad del despacho, juez municipal o juez circuito. De hecho, si uno hace la comparación de un cargo importante en derecho privado, fuera del Estado, fuera de la administración, posiblemente un abogado con 2 años de egreso no llega a ser director o gerente de ninguna entidad privada, porque es casi que recién graduado. ¿Por qué tenemos estos pequeños requisitos, al menos de tiempo y experiencia? Yo creo que hay una máxima y es que los años dan sabiduría, sin duda. Y 2 y 4 me parece que son pocos años para administrar justicia. Hay un dicho costeño que citaba a nuestro premio Nobel García Márquez, y en la costa hacemos mucha alusión a eso, el mango bajito. Cuando una cosa es fácil, como fácil en Bogotá, facilonga decimos en la costa, se convierte en mango bajito, es decir, aquel que todo el mundo puede pensar que baja con una sola alada. Y desafortunadamente, claro, con independencia de la edad a la que se llegue, cuando la experiencia mínima requerida, como bien apreciada doctora Diana, tú comentas, es tan baja, pues se presta también para, ya no por actos de corrupción, sino por la inexperiencia, cometer falla humana. Es como si se pone a navegar un avión de alta dimensión. Perdónenme ustedes, yo no soy experto en los temas aeronáuticos, simplemente diría un avión grande. Seguramente alguien diría Boeing tal y me diría las siglas correspondientes, pero bueno, yo simplemente diré, pues a una persona con pocas horas de vuelo. Y las horas de vuelo en esa materia, a nivel del, cuando existía la figura del ingeniero de vuelo, o cuando existe, como existe hoy en día, ni más faltaba, la carrera de piloto, pues tienen específicamente una acreditación para irle soltando el avión y el trayecto entre más largo a más horas de vuelo realizadas. No importa la edad, importa sí la experiencia. Coincido entonces contigo que para ese ejercicio de gran calado, pues ciertamente es algo irresponsable no tener ese millaje profesional acumulado. Recordaba precisamente el dicho de los magistrados en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que como ustedes bien saben, se retiran de antaño, tienen periodos vitalicios. Y entonces, uno de ellos, precisamente el que definió la causa hace casi no, un poco más allá de 50 años, y definió la causa para que Mohamed Ali o Casus Clay pudiera volver. Eso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Recordarán ustedes que Mohamed Ali se negó por objeción de conciencia a luchar en una guerra y precisamente fue amonestado quitándole la corona y prohibiéndole volver al pugilato. Y esa acción llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y el magistrado que termina inclinando la balanza y llevando después a que fuera prácticamente una decisión unánime en una de sus comunicaciones ya de despedida, señalaba: qué bueno haber llegado aquí con canas y qué bueno irme de aquí con más canas. Entonces, ahí sí, con independencia, y no estoy haciendo un discurso de género ni de clase con lo que es hoy en día mi pelo, sino porque yo tengo canas desde los 18 años por herencia. Entonces simplemente diré que, claro, siendo coherente con lo antes dicho, la edad, siempre y cuando haya experiencia, no importaría, pero la experiencia sí es un elemento fundamental. Y de alguna forma, cuando estamos imponiendo requisitos tan mínimos para ese nivel importantísimo de la rama judicial, pues estamos de alguna forma perrateando el ingreso a la rama judicial.
menoscabando un elemento fundamental a ese respecto, porque se piensa entonces que es el inicio de los novatos y no lo que debería ser, de lo que debería ser en todo. Y así como el Estado ha hecho un gran, y debemos abonarlo a los últimos gobiernos, y cuando digo los últimos, son los últimos 5 o 6 gobiernos que le han apostado a ir incrementando la remuneración o la escala salarial de los funcionarios judiciales. Me parece loable ese ejercicio. Nada que debería ser tan bien remunerado como los jueces y los profesores. Esa es una disciplina fundamental que siempre importa en los países, por ejemplo, nórdicos, donde tienen una premisa fundamental sobre el tema del crecimiento social. Pero más allá de eso, así como hemos hecho esa inversión presupuestal, hagámosla en talento humano, imponiendo sin duda alguna, como tú bien señalas, requisitos más exigentes. Y el otro, además de eso, ¿será que no sería importante tener especialidades o especializaciones surtidas en universidades para ingresar a desempeñar una específica área del derecho en lo judicial? Y yo lo digo por el arbitraje, no porque el arbitraje sea la panacea. El arbitraje tiene defectos y el arbitraje no sirve para todo. Yo vengo fundamentalmente, y ese ha sido mi ejercicio del arbitraje, y le digo a los colegas árbitros, el arbitraje sirve y es muy eficiente para algunas cosas. Qué bueno que así lo es. Y entre otras, es muy eficiente porque es altamente especializado. Entonces, si yo quiero, y es un tema que vincula a una problemática de agencia mercantil, designo abogados o abogadas que tengan acreditación en esa área específica, distinta a lo que puede ser en los campos, por ejemplo, de los hidrocarburos, de las minas, de las telecomunicaciones, en fin. Entonces, a la par y estando contigo, el necesario incremento, que desafortunadamente eso no quedó en la ley estatutaria, debería existir también una acreditación de una debida especialidad para ser funcionario judicial en lo civil, que en lo contencioso, en lo administrativo, que en lo penal, que en lo laboral, etcétera. Concuerdo, doctor Herrera, y es una crítica pues que tenemos hace mucho tiempo, y eso sin contar que si esto es para el cargo de juez, pues para los demás del despacho es aún inferior la vara. Y muchas veces pues los que terminan fallando o que son los que sustancian, pues conocemos algunos que ni siquiera son abogados, ¿no? Y que llevan años trabajando en despachos judiciales. Y es desigual que a los abogados litigantes no se exijan la tarjeta profesional para litigar, pero que el que termina haciendo nuestros fallos a veces ni siquiera tiene un título profesional. Creo que hay un desequilibrio en la exigencia de lo que pasa en la rama y de lo que pasa para nosotros como litigantes. Bueno, con este tema de inteligencia artificial, ¿cómo ve la Corporación Excelencia de la Justicia el futuro de los abogados en Colombia? Complejo. Hay un buen libro que yo recomiendo de un periodista que es argentino, Oppenheimer. Tiene además un muy buen programa que yo suelo ver los fines de semana. Es ganador del premio Pulitzer. Y el libro tiene varios libros y uno de ellos es de alerta sobre las profesiones que van a desaparecer en el futuro. Y futuro inmediato no estamos hablando de una década, estamos hablando de contados años. Y una de las profesiones que señala que eventualmente podría estar en riesgo es la profesión del derecho. Y fundamentalmente a un nivel, el nivel no tanto el litigioso, pero sí el, el de la resolución de la controversia, es decir, el nivel judicial. De alguna forma eso ya viene pasando. Ustedes bien saben, escribí hace poco en una columna que generosamente Ámbito Jurídico me ha invitado a participar ya hace varios años, el tema de la regulación del avatar, que es como se conoce a ese dual, ese gemelo digital, ¿no? Con el cual nos podemos identificar en algunos escenarios, en los mundos virtuales, también denominados los metaversos. Y ahí entonces las personas vía esas representaciones tienen una interacción, modulan, generan negocios, tráfico jurídico, y al final del día se pagan con monedas virtuales, pero al final del día, cuando existe una diferencia, eso no se lleva a un despacho judicial. Eso hace que por medio de unos contratos inteligentes que se activan en cuanto a una diferencia por medio de unos códigos, los mismos contratos resuelvan la diferencia. Quiere ello decir, se suple totalmente la función judicial. Si uno, lo que ha dicho Oppenheimer y lo que hoy en día es la realidad de los contratos inteligentes,
sí habría una alta preocupación en lo que hace la sustitución del buen juicio judicial. Y a eso agreguémosle entonces otro elemento que conspira frente a esa subsistencia, y tú lo has puesto de presente, la inteligencia artificial. Quiere ello decir la posibilidad de reproducir, o mejor, de que alguien digitalmente le haga la tarea a uno. Alguna vez, a mí me gusta mucho el fútbol es para mí una pasión. Como soy hincha del Junior de Barranquilla y es un equipo sufrido, tengo que tener en cada país diferentes equipos para pasar tranquilos fines de semana. Y entonces en Argentina soy hincha de Boca, en Chile de Colo Colo, en Uruguay de Nacional, en México de las Chivas Rayadas, en Italia la Juve, en España del Real, en fin. Pero lo que eso quiere decir es que algún día me aventuraba simplemente por oír y sin querer decir que uno es experto como las personas que se dedican a esa disciplina, y hice un texto cuando se me dio la oportunidad de ver su nuevo equipo a Lionel Messi. Y lo mandé en un chat donde estábamos y entonces un amigo lo leyó y me dijo, qué buena esa aplicación, ese esquema de inteligencia artificial, ¿dónde lo bajo? Le dije, no, eso lo hice yo. Ya estamos en el mundo de lo peor. Y el mundo de lo peor no es la existencia per se de la inteligencia artificial, sino que se diga que si uno hizo algo que puede sonar interesante medianamente, entonces se diga que eso lo hizo la inteligencia artificial. Pero yo en últimas creo que el discurso, apreciada Diana, no puede ser a cercenar la inteligencia artificial, pero sí a imponerle unos límites, porque si no vamos a quedar todos sustituidos. Ya no solamente el juez, como lo hizo Oppenheimer, como lo hacen los contratos inteligentes, sino también los litigantes vía ese escenario. Y si el ser humano pierde su capacidad de pensar, su capacidad neuronal, habrá perdido la peor de las guerras, la guerra a ser precisamente un ser racional. Si la evolución para aquellos que creen, y yo lo respeto profundamente porque soy en eso libre pensador, y creen que la evolución derivó en que el ser humano tenga una inteligencia adicional superior, si para los que creemos y entonces pensamos que ese es un don que Dios nos da, renunciamos a ser inteligentes, es la muerte del Homo sapiens. Quiere decir entonces que ya no, como decían los griegos, vamos a pasar al ocio productivo, que era simplemente ponerse a ver la naturaleza, a ver qué ideas tenía uno nuevo, como hacía viendo el cielo griego Sócrates o Platón o Aristóteles, sino el ocio improductivo. Quiere yo decir entonces desde esa perspectiva y de ese punto de vista, el peor peligro para la humanidad y desde luego para las profesiones que tienen una línea de pensamiento como la nuestra. Por eso la invitación siempre será a ser creativos jurídicamente, a no renunciar a esa causa y a emplear, claro, a emplear esos mecanismos, pero sin que sean sustitutivos, simplemente como herramientas auxiliares. Es como los códigos que tenemos en nuestras oficinas. Son libros para guiar, para mirar, pero no para sustituir el criterio humano y desde luego tampoco el criterio judicial. Mi doctor Hernando, frente a tema disciplinario, nuestra ley 1123 le da la facultad al juez disciplinario de escoger la sanción a su libre albedrío de discreción juris. Él verá si hace amonestación, él verá si sanciona un mes, 10 días. Necesitamos unos baremos como en derecho penal, necesitaríamos unos topes mínimos, máximos, unos agravantes, unos atenuantes, y que exista algo más de seguridad jurídica, y que cuando hay razones realmente, unos hechos de corrupción, de verdad siempre estemos seguros de que va a ser la máxima, y no que pidamos y esperemos que sea la máxima, sino que ya exista la normatividad que establece que esa es la sanción. Quizás necesitamos realmente un baremo sancionatorio para para el derecho disciplinario que no sea el arbitrio juris. Qué buen punto también, doctora Diana. Y yo creo que sí lo necesitamos, pero yo diría que no como noción fundamental de tipicidad toda ella surgida. Tipicidad, claro, en la conducta, claro que sí, pero en la imposición de la sanción, creo que el criterio fundamental debe ser el jurisprudencial. Eso pende de un elemento vital y es la buena integración de la hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Si se pervierte el control fundamental, el control esencial, y llegan ahí, como en el pasado reciente ocurrió con la anterior sala, personas que simplemente su recorrido en la vida era haber sido, yo no tengo nada contra ninguna profesión en general,
no me gusta generalizar. Seguramente sí soy muy crítico. Algunos dirán cuando me oyen, y tenía un profesor que me decía, usted es anti todo, y le dije, tal vez solamente me faltó ser anti oqueño, pero yo trato de ser muy crítico, e incluso lo soy conmigo mismo de pronto en exceso, pero bueno, dentro de eso crítico sí señalo que lo que requerimos a ese respecto, sobre todo, son personas que lleguen con esa idoneidad moral, profesional y ese conocimiento jurídico para que la jurisprudencia delimite sus aspectos y exista, claro que sí, como tú bien lo tocas, ese elemento fundamental que es la seguridad jurídica. El derecho es a la seguridad jurídica, ¿cierto? Como el ser humano a la razón. La seguridad jurídica es la razón del derecho. En la Constitución chilena, de hecho, la Constitución chilena que está en revisión, hay un principio fundamental. Puede que existan algunas otras cosas que no gusten, pero hay un elemento fundamental que a algunos nos llama la atención y se dice que la seguridad jurídica hace parte de los fines esenciales del Estado. Y claro que lo es, porque la seguridad jurídica no simplemente la discursiva de la libre iniciativa del empresario, no, también del ciudadano. Es lo que en últimas hemos venido a dar como la confianza legítima en materia administrativa, o lo que en materia, ya no en materia de derecho público, sino de derecho privado, se denomina la teoría del acto propio, que es la obligación a conservar la palabra antes empeñada, ¿no? Para que no exista una contradicción en ese mismo sentido. Entonces, lo que requerimos ahí, estando de acuerdo en que esos mínimos y esos establecimientos de esos marcos de acción son fundamentales, y yo los dejaría a esa jurisprudencia. Espero que esta comisión que está obviamente naciendo sea una esperanza y que no defraude la expectativa que todos tenemos para ir delimitando con mucha más certeza el ejercicio de la profesión y el ejercicio de la justicia. Doctor Herrera, ya para finalizar, y lo vamos a instituir de ahora en adelante en nuestras barras, consejo para los abogados litigantes, consejo para los funcionarios de la rama de cara a esta realidad del ejercicio de la abogacía en Colombia. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el derecho en todos los horizontes, por sobre todo, y eso es lo que me ha enseñado la vida, no es una carrera de rapidez, no es una carrera de relevos, es una carrera de resistencia. Es una maratón, no es de 4%, es un maratón en el cual se despliega obviamente un largo ejercicio, y se vislumbra a lo lejos la meta. Y el objetivo fundamental es no perder de vista esa meta. Mi consejo fundamental sería la perseverancia, que es lo que tiene su equivalente en su constancia. Y eso para todo fin jurídico. Si un juez desea ser magistrado, si un litigante quiere coronar un proceso, si un profesor de carrera académica quiere ser decano, nada como la persistencia. La persistencia yo la definiría como aquella continuidad y coherencia en la vida y en los actos para querer todo lo que uno quiera, así se lo merezca. Divino, doctor Herrera, muchas gracias. Realmente un honor tener a la Corporación Excelencia en la Justicia en nuestra primera barra de Explica el Derecho. Nos honra, tuvimos 80, 85 participantes conectados y la publicidad la hicimos realmente el día de hoy. Así es que el interés fue mayúsculo. Evidentemente hay gente a nivel nacional. Vi que estaba conectado gente de la rama, de Barranquilla, juzgados administrativos de Barranquilla. Sé que hay magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla. Así es que a todos les agradezco. Para nosotros será un honor tenerlo, doctor Herrera, en otra oportunidad. Yo sé que su agenda es muy compleja, así es que 2024 será una buena ocasión. Y adicionalmente, frente a la perseverancia, pues nos tocó a todos empezar a dormir 4 horas si queremos llegar a esos caminos bien recorridos como el doctor Hernando Herrera. Muchas gracias a todos, feliz tarde y nos vemos en una siguiente barra de Clic al Derecho. Gran abrazo y gracias.